Bueno, hola chicos, me presento. Mi nombre es Romina Chiamonte, soy la profesora suplente de su profesora Mercedes. Me van a tener todo el año y bueno, eh, como ustedes ya saben, yo voy a estar por aislamiento hasta la semana que viene por haber estado en contacto con un alumno con COVID positivo. Bueno, se aísla el grupo y se aísla al docente. Entonces mi idea era hacerles videitos como si fuese la clase, como que si estuviésemos en clase, y poder explicar los diferentes temas que vayamos viendo y las actividades. Lo que yo estuve viendo y la otra profe me dejó fue una primera actividad que les dio a ustedes en base a dos hojas de un libro de biología de segundo año, y lo que quería hacer hoy era hacer un video explicativo sobre este trabajo, porque por ahí ustedes leen estos textos y no los comprenden, ¿sí? Entonces mi idea era poder explicar estos textos y explicar este tema, ¿sí? Y que ustedes por ahí les resulte un poco más fácil poder resolver el cuestionario que les mandó la profe. Esto yo lo cargué en el Classroom, puse una fecha de entrega, y es el trabajo que le dio la profe, ¿sí? Es el primer trabajo. Y mi idea hoy en esta clase era explicar este trabajo, ¿sí? Acá lo que vemos, el trabajo dice, responder la página 2. O sea, en la página 2 hay 2, 4, 5 preguntas. Y en la página 3 hay 3 preguntas del texto. Lo que vamos a hacer ahora, lo que yo voy a hacer ahora, es ir a la página 2 del texto que les dejó la profe y ver qué es lo que dice, ¿sí? Ver qué es lo que dice este texto. Vamos a leer, yo voy a leer, así ustedes me pueden seguir. Voy a agrandar un poquito más la imagen, ahí, ¿sí? Y dice, bueno, las ideas fijistas y las ideas transformistas, página 22 del libro. ¿Sí? Acá lo que habla son sobre el origen de las especies, las ideas que se tenían en entre el siglo XVII y el siglo XIX, sobre el origen de las especies, cómo se originó la vida, y si las especies cambian o no cambian. Eso era lo que se planteaba en esa época. A ver, ¿por qué hay plantas? ¿Por qué hay animales? ¿De dónde salieron? ¿Cambian? ¿No cambian? ¿Aparecen nuevas especies? No. Entonces empezaron a hacer un montón de preguntas, se empezaron a crear un montón de ideas sobre el origen de estas especies, ¿sí? Entonces acá surgieron en ese año las ideas fijistas y las ideas transformistas. La misma palabra nos va diciendo, fijista es algo fijo, y transformista es algo que se transforma, algo que cambia. Entonces vamos a leer, dice, hasta el siglo XIX los hombres creían que los seres vivos eran inmutables y que jamás habían sufrido cambios, inmutables que no cambian, ¿sí? Y que nunca sufrieron cambios. Esto es lo que dice. Esto originó una corriente de ideas agrupadas bajo el término de fijismo, que se apoyaba sobre todo en una interpretación literaria del Génesis, de la Biblia, ¿sí? Lo que dice que las ideas fueron creadas todas al mismo tiempo y que no cambian. Eso es lo que dice, que fueron creadas todos los seres vivos que vemos hoy, fueron creados todos en el mismo momento y que no cambian. Entonces, aceptaban creacionismo, ¿sí? Que fueron creadas por un ser divino, que afirma que los seres vivos habían sido creados por Dios y que todas las especies permanecían inmutables a lo largo del tiempo. O sea, la teoría fijista cree que todos los seres fueron creados por Dios, que son inmutables y que no cambian. Esto es lo que plantea la teoría fijista. Acá aparece un científico que es Linné, Carl von Linné, fíjense en el año 1700. Cuando aparece 1700 estamos hablando del siglo XVIII. Dice, uno de los científicos más representativos de este pensamiento sintetiza así esta teoría. Hay tantas especies diferentes como formas diversas fueron creadas en un principio por el ser infinito, ¿sí? Que sería Dios.
Dios creó muchas especies, todas las que vemos hoy, y fueron creadas todas en un mismo momento. Mientras estudiaba fósiles, Cuvier, que es otro científico también entre el siglo XVIII y el siglo XIX, dice, dedujo que había especies que desaparecían, es decir, que se extinguían. Esto nosotros lo sabemos que hay especies que están extintas, que no las encontramos hoy. Un ejemplo de eso son los dinosaurios. No existen, pero existieron en algún momento. Es decir, se extinguían. Como él era fijista, o sea, que alguien sea fijista quiere decir que esa persona o ese científico piensa que las especies no cambian, ¿sí? Están fijas. Pensó que las especies aparecían sobre la Tierra y se mantenían durante mucho tiempo sin sufrir cambios, hasta que se producía una gran catástrofe que las hacía desaparecer. Y luego aparecían nuevas especies que volvían a extinguirse en otra catástrofe, y así sucesivamente. De este modo surgió una variante de las ideas fijistas, el catastrofismo. Bien, el catastrofismo y el fijismo siguen la misma línea, ¿sí? Ambos piensan que todas las especies fueron creadas en un mismo momento y que las especies no cambian. Y para justificar los fósiles, o sea, este pensamiento no podía justificar o no podía explicar los fósiles, porque aparecían animales fosilizados. Entonces decían, bueno, pero a ver, ¿qué pasó con esta especie? ¿Por qué hay un fósil de esta especie y hoy en la naturaleza no la encontramos? Lo mismo los dinosaurios, ¿existieron y por qué ahora no existen? Entonces el catastrofismo lo que planteaba era que todas las especies fueron creadas al mismo tiempo, ¿no? Y que las especies que se extinguieron porque se produjo algún tipo de catástrofe en el mundo que hizo que ciertas especies se extinguieran, ¿sí? No existen más, y se formaron los fósiles. Que los fósiles se formaron por catástrofes, ¿sí? Las catástrofes hicieron que las especies se mueran, a raíz de esa muerte se forman los fósiles, y bueno, y así justifican la aparición de los fósiles. Y esto lo relacionan el catastrofismo con el diluvio universal, porque tienen una corriente religiosa, divina, ¿sí? Un origen divino. Y no, como nosotros sabemos, existió el diluvio universal, donde se extinguieron un montón de especies de animales. Entonces fue una catástrofe, bueno, y ahí es donde ellos justifican la aparición de estos fósiles. Entonces dice, el creacionismo y el fijismo eran las corrientes de pensamientos instaladas en la comunidad científica antes de ser sustituidas por las teorías de la evolución. La palabra evolución significa cambio, ¿sí? Según la teoría creacionista, el origen de cada una de las especies se debía a un acto creador específico. La teoría fijista sostenía que aquellas se mantenían invariables a lo largo del tiempo. Fíjense que varias veces nos repite en este texto la teoría fijista, ¿no? La teoría, los seres vivos fueron creados todos en un mismo tiempo, tienen un origen divino, ¿sí? Y las especies no cambian. El catastrofismo justifica la aparición de registros fósiles con catástrofes naturales que hicieron que algunas especies se extinguieran y formaron fósiles, pero no niega el origen divino. ¿Bien? El fijismo encontró oposición con el transformismo. El transformismo apareció y se opuso al fijismo, ¿sí? Cuya versión más moderna, el evolucionismo, fue abriéndose paso a partir del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Para los científicos evolucionistas, los seres vivos cambian, ¿sí? Para los evolucionistas, los seres vivos cambian a lo largo del tiempo y a partir de otros preexistentes, o sea, hay un ancestro común y
cuando se produce una evolución, esa evolución no sale de la nada, surge de otro ser preexistente, dando lugar a especies nuevas y distintas, cada vez más complejas. Dice, dos importantes científicos evolucionistas fueron Lamarck y el otro es Darwin, ¿sí? Fíjense que está todo el nombre, Jean-Baptiste Lamarck. Nosotros le decimos Lamarck y le decimos Darwin. Charles Darwin. Lamarck cree, bueno, ahora vamos a ver estas dos teorías evolucionistas. Tenemos a Lamarck y tenemos a Darwin, ¿sí? Lamarck creía que en dos fuerzas, ¿sí? La primera tenía a que todos los seres vivos se hicieran más complejos y perfectos. Y la segunda permitía la adaptación al ambiente. ¿Sí? O sea, acá tenemos la teoría de Lamarck. ¿Qué opina Lamarck sobre los cambios, las transformaciones? Fíjense que habla de dos fuerzas Lamarck. Dice, la primera, dice, tendía a que los seres vivos se hacían más complejos y perfectos. Esa es la herencia de los caracteres adquiridos. Ahora esto se los voy a explicar. Y la segunda fuerza los hacía complejos y perfectos, dice. Y la segunda dice que les permitía adaptarse al ambiente. Este hombre, o sea, si bien él era evolucionista, no estaba muy acertado con lo que decía, porque él habla de la teoría del uso y desuso y de los caracteres adquiridos. Lo que él decía era lo siguiente, decía que si una especie, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de un brazo, ¿sí? Si yo entreno este brazo, lo entreno, agarro una pesa y lo entreno, le doy todos los días y hago que este brazo sea musculoso. Estoy perfeccionando y haciendo más complejo el músculo de mi brazo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Vamos a suponer que el ambiente me lo exige. Donde yo vivo me exige el ambiente que yo tenga que fortalecer mi brazo. Ahora, ¿mis hijos van a nacer con el brazo musculoso? Mis hijos, si yo tengo el brazo musculoso, ¿mis hijos van a nacer con el brazo musculoso? Y la respuesta es no. Entonces, es lo que decía que si un órgano se usa, se hace más complejo, se mejora y se transmite a las siguientes generaciones. Y si un órgano no se usa, se atrofia y también esa información se transmite a las siguientes generaciones. Y esto vamos a decir, no es mentira, no es válido lo que él afirmaba. Porque, miren, hicieron unos experimentos con unos ratones. Les cortaban la cola, hacían que tengan crías, y veían si los hijos nacían sin la cola, porque la cola no se usa, según la teoría de Lamarck. Si yo no uso un órgano, ese órgano se atrofia, se hereda a las siguientes generaciones, y las siguientes generaciones van a nacer con esa capacidad que adquirí o no. Y los ratones no nacían con la cola corta, nacían con la cola larga. Entonces, esta teoría de Lamarck sobre que los seres se hacen más complejos y perfectos, y que el ambiente es el que lo presiona a hacer eso, por un lado, tiene algo de cierto, pero no tan cierto. En algunas cosas no estaba acertado con lo que él pensaba. ¿Por qué? Si un órgano se usa o no se usa, si un órgano se desarrolla, vamos a pensar en el brazo musculoso, o la cola de los ratones que se les corta, eso no va a hacer que esa información pase a mi descendencia, ¿sí? Para que haya una modificación en la morfología de alguna especie, lo que se tiene que producir es un cambio genético dentro de las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Los ovarios y los espermatozoides. ¿Sí? Los óvulos, los ovarios, los óvulos y los espermatozoides. Son las células sexuales. Estas células van a transmitir la información genética y van a decir cómo va a ser el individuo que nace. Y para que se produzca una modificación en el cuerpo o en algún órgano, tiene que estar en estas células sexuales esa información. Si yo muevo este brazo y lo hago más musculoso, las células que componen este brazo son células somáticas. Células somáticas son células del cuerpo. Cuando decimos soma es cuerpo.
no son células sexuales. Mis células sexuales serían mis óvulos, y en el caso del hombre, el espermatozoide. Entonces, para que haya un cambio en mi descendencia, el cambio tiene que estar a nivel de células sexuales, no a nivel de células somáticas. Ese era el problema que no podía explicar Lamarck. No lo podía explicar porque en esa época no se conocían sobre los genes. Nadie hablaba de genes, de ADN. Entonces no sabían cómo se producían estos cambios. Cuando se conoce la existencia en la célula de un núcleo y que adentro del núcleo tenemos ADN y tenemos la información que codifica cómo va a ser cada individuo, bueno, ahí la historia de la evolución cambió. Pero en esta época todo era a través de la observación. Los científicos observaban y a través de la observación eran que llegaban a conclusiones, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener presente es que Lamarck era transformista. Él sí pensaba que las especies cambian. Bien, otra cosa. ¿Dónde estábamos? Bueno, para que los animales y las plantas se adaptaran a lo largo del tiempo, los caracteres adquiridos por el hábito de los padres debían pasar a la descendencia. Dice, esto es lo que se conoce como herencia de los caracteres adquiridos, era lo que les decía yo recién. En la actualidad, la teoría de Lamarck no es aceptada. No es aceptada porque esto que les venía diciendo, pero no se ha encontrado evidencia científica, porque no se ha encontrado evidencia científica para apoyar la herencia de los caracteres adquiridos, como tampoco para sustentar la acción del ambiente sobre los seres vivos, que tiende a producir modificaciones adaptativas. Esto sería por qué no es aceptada la teoría de Lamarck, ¿sí? De todas maneras, el mérito de Lamarck fue haber sido el primero en proponer una teoría de la evolución. Como conclusión podemos decir que la visión de Lamarck no era adecuada, como yo les dije, pero su pensamiento general de que las especies evolucionan resultó correcto. Bien, vamos a ver sobre las preguntas de la página 22. Y fíjense que dice, ¿a qué se denomina fijismo? Recuerden, ¿sí? Tenemos que decir si las especies fueron creadas todas en un mismo tiempo por un ser divino y que las especies no cambian. ¿Qué opiniones presentaba Cuvier? ¿Sí? Carbon, Linné y Cuvier. ¿Sí? Estas tenían que ver con las ideas del fijismo y el catastrofismo. Busquen el texto donde hablaba del qué pensaba Linné y Cuvier, que eran las ideas del fijismo junto con el catastrofismo, ¿sí? Las catástrofes. Y que ellos también pensaban que las especies eran fijas, que no cambiaban. Y dice, bueno, acá tenemos lo mismo, a qué se denomina catastrofismo y creacionismo. Catastrofismo lo que va a hacer es me va a justificar por qué las especies se extinguieron, ¿sí? Lo que dice que las especies fueron creadas todas en un mismo tiempo por un ser divino y que las que hoy no están en la Tierra no están porque se produjo una catástrofe en el ambiente o en la Tierra que hicieron que ciertas especies se extinguieran y hoy lo que nos queda de estas especies serían sus fósiles. Y el creacionismo lo que nos va a decir es que todas las especies fueron creadas por Dios, ¿sí? Creacionismo, un ser divino, tienen un origen divino. ¿Qué opinan los científicos evolucionistas? ¿Y quiénes eran sus representantes? Bueno, recuerden, teníamos dos, los evolucionistas eran Lamarck y Darwin, y ellos sí pensaban que las especies cambian. Y acá tenemos que hablar qué ideas expuso Lamarck y por qué no fue aceptada, que fue el texto, la última parte del texto que leímos. Bien, ahora vamos a leer la otra parte, la otra hoja del texto. Voy a achicar un poco. Y la página 31 habla del origen y cómo se forman los fósiles. Bien, dice, los fósiles son restos o señales de actividad de vida en el pasado. En el pasado, ¿sí? Podemos encontrar organismos completos, huesos, huellas, partes de tallos y hojas, dientes, huevos, entre otros. Actualmente sabemos que la edad de los fósiles está relacionada
con la capa de la corteza terrestre en que se encuentra. Es decir, son más recientes los que están en las capas más cercanas a la superficie de la Tierra. Muere un animal, ¿sí? Muere una especie. Y arriba de esa especie se van a ir asentando capas de tierra. Mientras más capas de tierra tenga ese fósil, más antiguo es. Mientras menos capas tenga, más actual es, ¿sí? Y un fósil puede ser un hueso, un diente, una planta, una huella. Eso puede ser un fósil. Y ahora nos va a explicar seguramente cómo se forma este fósil. Dice, eso hablaba de la edad. Es decir, son más recientes los que están en las capas más cercanas de la superficie. Estos conocimientos son posibles gracias a la paleontología, una rama de la ciencia que estudia la vida de las eras pasadas. Paleontología estudia la vida de las eras pasadas. Esta disciplina ha hecho sus aportes a la teoría de la evolución a través de estudios fósiles encontrados en distintos estratos de la corteza terrestre. Los estratos son las capas. De la corteza sería la tierra, ¿sí? Sobre el suelo se forman estratos, diferentes estratos de tierra. Cada estrato va a representar una época, una era, ¿sí? Mientras más profundo sea el estrato, más antiguo va a ser. Fósiles encontrados en distintos estratos de la corteza. Dada la similitud morfología entre algunas especies fósiles y otras actuales, se puede establecer relación de parentesco entre ellas. De esta manera, los fósiles permiten tener un panorama de los cambios que ocurrieron durante la historia de la vida en la Tierra. Por lo tanto, son una prueba de la existencia de la evolución. Los fósiles nos está diciendo que nos va a decir, nos da mucha información un fósil, nos dice el parentesco con otras especies, nos dicen cuáles eran las condiciones en las que vivían, o sea que nos va a hablar del clima, cómo eran las condiciones en el pasado, nos va a dar mucha información un fósil, no solo de en qué época esa especie se extinguió o murió, sino nos va a decir la relación que tiene con otras especies y también el ambiente en el que vivía esa especie. La forma, acá habla de cómo se forma un fósil. ¿Cómo se forma un fósil? Todo lo que muere se forma como un fósil, y esto sabemos que no es así. Hay especies que cuando mueren se degrada, el suelo las degrada y no quedan rastros de ese ser vivo. Pero algunos rastros sí, algunos sí se transforman en fósiles. Para que se forme un fósil tienen que pasar ciertas cosas. Acá habla de la formación de un fósil. Dice, la formación de un fósil es un proceso natural llamado fosilización. ¿Sí? Fosilización. A lo largo de millones de años, las partes blandas de los organismos muertos son utilizadas como alimentos por los organismos descomponedores, por ejemplo, las bacterias y los hongos. En otros casos, acá dice que la mayoría de los organismos que mueren son degradados por las bacterias y los hongos que encontramos que están en la Tierra. Entonces estos microorganismos van a degradar la materia orgánica muerta y va a desaparecer. Eso pasa en la mayoría, ¿sí? Pero dice, en otros casos, dice, los componentes orgánicos de las partes blandas pueden ser, las partes blandas serían los huesos, la carne, el pelo, ¿sí? Pueden ser reemplazados por minerales que están en el suelo o en el agua, como el calcio, el azufre y el carbono. Y esto altera la composición de los organismos hasta endurecerlos. Es como que en las partes blandas del organismo muerto entran ciertos minerales que endurecen esa materia orgánica muerta, la endurecen por la incorporación de ciertos minerales que hay en el suelo o en el agua. ¿Cuáles son esos minerales? Ahí dice calcio, azufre, carbono, y altera la composición de estos organismos hasta endurecerlos, se endurecen. En cambio, las partes duras, por ejemplo un hueso, un diente, ¿sí? Se transforman en rocas con el paso del tiempo y con determinadas condiciones. Asimismo, las huellas también se rodean de minerales sobre la superficie en que se encuentran. Dice, a través de los fósiles es posible comprobar que los seres vivos que habitaron el planeta en épocas pasadas eran distintos a los presentes.
al conocer características de seres vivos que no existen hoy en día. Podemos establecer relaciones entre ellos y las especies actuales, por su parecido. Para eso nos sirve, ¿sí? Porque podemos comparar las especies que no están con las que están, y si las que no están siguen existiendo, ¿y por qué no siguen existiendo? ¿Y qué relación tienen con las que existen? ¿Sí? Nos da mucha información. Los fósiles permiten interpretar los cambios en la Tierra y en los seres vivos. Además de detectar la antigüedad de los fósiles, podemos conocer la edad de las rocas. En definitiva, el estudio de los fósiles y de las rocas hallados en diferentes áreas hizo posible estimar la antigüedad de la Tierra y calcular que los primeros seres vivos surgieron hace aproximadamente 3.800 millones de años. Asimismo, gracias a los restos fósiles es posible comparar la anatomía de los seres vivos extintos con los actuales, ¿sí? Fíjense, podemos saber las eras, el tiempo, cómo era el clima, cómo eran las condiciones en las que vivían esos animales antes de fosilizar. Podemos saber la relación que existía con otras especies. Podemos conocer el origen, cuándo surgieron los primeros organismos vivos. Podemos conocer el origen de la Tierra. Podemos conocer la relación que tienen con las especies pasadas y con las actuales, porque buscamos el ancestro común, de dónde, de quién, digamos, es descendiente, ¿sí? O tiene un antepasado común, ¿sí? ¿Con qué especies? ¿Sí? Los mamíferos, los vertebrados, los invertebrados, ¿sí? ¿Dónde surgió la vida? Si fue en el agua, fue en la tierra. ¿Bien? Entonces, vamos a ver las preguntas que hay sobre este texto. Dice, ¿qué son los fósiles? Dibujar 3 ejemplos y definir la paleontología. ¿Qué son los fósiles? Bueno, acá mismo, chicos, se los dicen. Acá le dice, los fósiles son restos o señales de actividad de vida en el pasado. Y podemos encontrar, ¿qué podemos encontrar? Y acá dice que estudia la paleontología, ¿sí? ¿Dónde estaba? Acá, este conocimiento son posibles gracias a la paleontología, una rama de la ciencia que estudia la vida en las eras pasadas. Así que ahí lo tienen a eso. Y bueno, dibujar un fósil, 3 fósiles les pide, bueno, eso lo van a buscar, ¿sí? Busquen un ejemplo, dibujar un ejemplo, busquen y ¿por qué son importantes los fósiles? Y cómo se forman los fósiles. Acá, acá le dice, la formación del fósil acá dice cómo se forma un fósil, ¿sí? La formación de un fósil acá. Y más abajo dice por qué es importante, ¿sí? Acá, a través de los fósiles es posible, eso es importante, comprobar que los seres vivos que habitan en el planeta en épocas pasadas eran distintos a los del presente. Dice, al conocer las características de seres vivos que no existen hoy en día, podemos establecer relaciones entre ellos y en especies actuales por sus antepasados. Otra cosa más, los fósiles permiten interpretar los cambios en la Tierra y en los seres vivos. Además, al detectar la antigüedad de un fósil, podemos conocer la edad de las rocas. En definitiva, el estudio del fósil y de las rocas hallados en diferentes áreas hizo posible estimar la antigüedad de la Tierra y calcular que los primeros seres vivos surgieron hace aproximadamente. Todo eso es importante. ¿Por qué son importantes los fósiles? Así que bueno, chicos, espero que este video les sirva y les ayude a poder resolver este cuestionario, porque nosotros vamos después les voy a dar una actividad con otro tema, y este tema lo vamos a ver más en detalle más adelante, en el transcurso del año, ¿sí? Ahora el origen de las especies, las ideas fijístas y las ideas evolucionistas, lo vamos a ver más en detalle más adelante. Esto es una introducción, una interpretación lectora para ver si ustedes leen e interpretan lo que leen, pero me pareció interesante que tengan una explicación adicional, porque muchas veces, como es un tema un poco más complejo, puede pasar que no entiendan lo que están leyendo, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande y cualquier duda que tengan, me lo dejan en el Classroom asentado.
Hasta luego.